Vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 20. Dice de la siguiente manera, si lo tenemos todos. Crónicas está en el Antiguo Testamento. Capítulo 26, versículo 20. Quizá lo vamos a leer, permítame, para que lo entendamos Desde el 14 vamos a leer, para que lo entendamos a la lectura. 26:14 dice: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones y valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró al sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Hasta ahí está bien. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Señor, me daba ese tema: 5 razones por qué Dios quiere. Diga conmigo: 5 razones por qué Dios quiere. Nosotros como cristianos, pues, cuando vemos una herida abierta, usted sabe, ¿verdad?, rápidamente lo que tiene que hacer. Cuando alguien se hiere con un cuchillo accidentalmente, ¿qué es lo que usted hace primeramente, verdad? Algunos van y se lavan rápidamente la herida para que no se vaya a infestar. Otros se ponen un apósito, ¿verdad?, para presionar para que no salga sangre. Hay otros que se ponen, ¿qué más?, ¿verdad?, los ancianos ¿verdad?, se ponen ahí. Me decía una vez una cenita, cuando una quemada que me di: póngase colgate, me dijo, ¿verdad? Y más me gartilla cuando me puse la pasta. Pero cada quien tiene su mecanismo, ¿verdad? Cada quien busca algodón, alcohol, ¿verdad? O sea, lo que usted de repente se le venga a la mente y se dice: tengo que curarme esta herida, porque esa es nuestra manera de defensa que tenemos para cuidar nuestro cuerpo. Pero yo quiero decirle ahora que hay enfermedades, ¿verdad?, del alma, que muchas veces no las vemos, ¿verdad?, no las vemos. Y esas enfermedades del alma
es el único que puede ayudarnos a nosotros a administrar lo más profundo de nuestro ser si hay alguna herida abierta internamente. Amén. Entonces, como cuando nosotros ministramos, muchas veces en el altar, ¿verdad? Ministramos que también puede haber algún daño, ¿verdad? Por lo menos, si yo no perdono, ¿verdad? Si yo no perdono a alguien que me haya herido, viene el enemigo y él se aprovecha de esa herida abierta, ¿verdad? Se aprovecha si yo no perdono y eso hace que de repente haya un dardo del enemigo que nos pueda abrir una puerta y viene el reino de las tinieblas y nos puede perjudicar a nuestra vida o a nuestra familia. ¿Me van a entender? Amén. Entonces, cuando Dios quiere, es la pregunta, cuando Dios quiere, ¿qué hacemos? Porque una cosa es cuando una persona nos hace daño a nosotros. Usted dice, pues, o lo perdono o no lo perdono. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere? ¿Cómo vamos a reaccionar si es Dios que nos está hiriendo? ¿Verdad? Y usted dice, hermana, pero eso no parece tan bíblico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el concepto de un Dios lleno de amor, un Dios perdonador, un Dios, ¿verdad?, misericordioso. Pero si usted escudriña la palabra de Dios, tenemos muchísimos casos que Dios hirió a muchos hijos de Él, porque eran hijos de Él, pero por consecuencias de algunas decisiones. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, yo quiero decirle una cosa, que hay que cuidar nuestro corazón, dice la palabra, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Entonces, nosotros tenemos que guardar ese corazón, porque de aquí sale todo, ¿verdad?, hacia nuestro intelecto, y de nuestro intelecto sale por la boca, ¿verdad? Lo que usted anda aquí en el corazón, de repente sale, y eso que sale, si usted anda mal en su corazón, puede que dañar a otras terceras personas. Amén. Amén. Y eso va para toda la familia, los hijos, ¿verdad?, las amistades. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios es el que dice, bueno, como que ya a este hijo le di tantas oportunidades, o ya sabe lo que tiene y no tiene que hacer, entonces como que es necesario mandar algo para despertarlo? Amén. En el Antiguo Testamento como que Dios actuaba de una manera más estricta, ¿verdad? Más estricta, que si actuara así de la misma manera en ese tiempo de la gracia, le digo que muchos de nosotros ya hubiéramos caído fulminados. Pero gloria a Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesús, nos ha extendido misericordia. Y vemos este caso, ¿verdad? 5 razones por qué Dios quiere. Número 1, cuando tenemos un corazón orgulloso. Diga conmigo, cuando tenemos un corazón orgulloso, ¿verdad? Te viene la historia acá, el reinado del rey Usías. Él dice que ese reinado fue uno de los mejores reinados en Israel. Fue uno de los mejores reinados que tuvo Israel, porque ese rey, cuando él fue rey, empezó humilde, ¿verdad? Empezó obediente, sensible a la voz del Espíritu Santo. Un rey en la cual dice que era tan inteligente y tan sabio que en ese tiempo que estamos hablando de miles y miles de años de atrás, empezaron a crear máquinas de guerra. ¿Usted leyó ahí? Máquinas de guerra que en ese tiempo no se conocían, pero el rey era tan inteligente que Dios le había dado esa inteligencia en la ciencia, que inventó tantas cosas. Pero ¿qué dice acá? Que dice que Dios le dio tanta fama, ¿verdad?, que esa fama se extendió tan lejos, pero que Dios lo ayudó maravillosamente y se hizo poderoso. ¿Qué dice? Se hizo poderoso. ¿Creen ustedes que el ser humano puede llegar a hacerse famoso y hacerse poderoso? Sí, ¿verdad? Cuando ya le dan tantos likes, ¿verdad? Ahí
usted dice, wow, cuántos seguidores tengo, ¿verdad? Y ya anda por la calle, ¿verdad? Así bien orgulloso y dice, wow, ¿verdad? Yo soy guapo, ¿verdad? O maravilloso, cuántos seguidores, ¿verdad? Entonces, hay gente que vive de los likes que le dan en las redes sociales, ¿sí o no, verdad? Hay gente famosa que llega a crecer tanto, ¿verdad? Con tanto dinero, con una posición en su trabajo. Yo conocí a un jovencito, se lo voy a presentar como un ejemplo, era un buen miembro de la iglesia. Yo estaba soltera todavía y este jovencito aceptó al Señor, era bien humilde, ¿verdad? Bien humilde, era un joven que creció, ¿verdad? Creció en la iglesia, madurez espiritual, era más pequeño que mi persona, pero, ¿verdad? Él le sirvió a Dios quizás unos 4 o 5 años mientras él sacaba sus estudios. Y toda la gente decía, que hermano, miren qué humilde es, ¿verdad? Miren, ese hermanito ha crecido tanto, y todas las hermanas de la iglesia lo admiraban por su humildad, porque si era una humildad, ¿verdad? Que él tenía su apariencia, en su forma de hablar y en todo. Pero luego pues salió del instituto y dijo, es hora de ir a trabajar. Y cuando empieza a trabajar en una fábrica, ¿verdad? En una fábrica empieza a trabajar, empezó a desconectarse de Dios, empezó ya como a distanciarse de lo de Dios. Y entonces cada vez que llegaba a la iglesia ya el fin de semana, decía, llevaba su diploma, ¿verdad? Que se había ganado, y decía, no, allá me han dado tantos puntos, decía, miren el diploma, y se lo enseñaba a todos los hermanos, ¿verdad? Felicidades, que no sé qué, ¿verdad? Al principio pues todo bien contento, ¿verdad? Pero como cada vez que crecía de nivel, y él se esmeraba, y Dios le daba el potencial, ya como al mes, ahí andaba otro diploma, y decía, ya crecí, decía, de nivel, ya superé a sultano, y entonces, gloria a Dios, le decíamos nosotros, felicidades. Pero el detalle era que cada 3 meses, cada 6 meses, llevaba otro diploma, ¿me doy a entender? Llegó a un punto que dijo, yo soy el mero de ahí, de la empresa, dijo, ¿verdad? Ya aquí nadie me puede ganar, y ya miraba así, ¿verdad? Con menosprecio, porque era una iglesia humilde, donde estábamos, entonces ya miraba a los demás con menosprecio, ya le veíamos su pasito de zapatos nuevos, su camisita nueva, su olorcito, ¿verdad? Perfume, y ya andaba así con la cara, ¿verdad? Como que ya no existían los demás. Y se lo digo que eso pasó, ¿verdad? Por eso se lo cuento, que no era tanta la gran cosa, porque en realidad no era ni un ascenso que le estaban dando, sino que cada vez que él pasaba un nivel, sí le subían el sueldo, ¿verdad? Un poquito allá el sueldo, pues usted sabe que es chiquito, ¿verdad? Y a unos dólares más le subían, y después en el otro diploma otro dólar más, y así sucesivamente, hasta tal punto que ya el hermanito dejó de congregarse. Porque dijo de que ya él ya no era como, ya visitar la iglesia donde él estaba, ya no era para su nivel. Él tenía que buscar una iglesia donde ya eran profesionales, donde ya había gente, ¿verdad?, con dinero, donde ya había gente, ¿verdad?, con títulos, con diplomas, y se llegó a enfermar tanto de su cabeza que hasta el día de hoy no es cristiano. No es cristiano, se apartó porque la vanidad, la vanagloria, el orgullo de su corazón lo llevó a apartar del evangelio, porque Dios lo había llevado a la casa, al templo, a la casa de Dios donde nosotros estábamos. Pero cuando él se aparta y se va a otro lugar, pierde el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Me doy a entender? Y dije yo, ¿cómo es eso? Es algo tan chiquitito, ¿verdad? Porque para mí eso no es la gran cosa, ¿verdad? Pero en algo tan pequeño la gente se puede perder porque su corazón se enorgullece. ¿Me doy a entender, iglesia? Amén. Entonces, el corazón de Uzías dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, dice, para su ruina. Mire, escuche, se enalteció porque se rebeló, dice, contra Jehová su
¿Quién le había dado la inteligencia? Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios. ¿Quién le había hecho ser un excelentísimo rey? Porque no se quejan ahí del rey. Era un excelente rey. Era Dios, ¿verdad? Dios lo había ascendido. Le había dado la fama, la fuerza, la inteligencia. Pero dice que su corazón, dice, cuando ya era fuerte, su corazón, dice, se enalteció. Amén. Así que el punto primero es peligroso, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se enaltece. Amén. Si Dios se bendice, tengamos cuidado. Amén. Si Dios te provee otro carro, di gloria a Dios, Señor. Más te voy a servir, ¿verdad? Porque me ha bendecido. Si Dios te provee de una casita, los que no tienen, ¿verdad? Una casa bonita, digan gloria a Dios, ¿verdad? Yo te voy a bendecir más, te voy a alabar más, Señor. Amén. Y nunca dejar que nuestro corazón se enaltezca. Si usted tiene más, si tiene menos, si Dios lo bendice, ¿verdad? Nunca se enaltezca. Amén, porque todo lo que usted recibe, lo recibe de parte de Dios. Amén, ¿sí lo entiende? Amén, lo recibe de parte de Dios. No pierda la humildad, no pierda el sentido, porque muchos se vuelven locos. ¿Verdad? Me gané $10,000 y se vuelven locos, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Entonces, este hombre no pudo controlar. No tenía la capacidad para controlar la bendición que Dios le había dado. Amén. Amén. Entonces, a veces digo yo, Señor, quizás muchos de nosotros no nos bendicen así como a manos llenas, porque tú sabes el corazón que tenemos. Y no vaya a ser que si nos da demasiado, nos vayamos a apartar de ti. No vaya a ser que nuestro corazón se enaltezca y pensemos que todo lo hemos logrado por nuestras fuerzas. Porque eso creyó el rey y dijo cuando ya era fuerte, dice. Amén. Y no solamente su corazón se enalteció, sino que se rebeló, dice, contra Jehová. Y eso es lo peor. Cuando ya un corazón está enaltecido, un corazón orgulloso, un corazón indiferente, se rebela contra Dios. Amén. Amén. Mire, qué triste, porque fue un reinado excelente, pero al final este rey se nos extravía. Dice de que hizo algo que tocó una fibra especial de Dios Todopoderoso. Amén. Dice que entró al templo y ofreció sacrificio al altar de Jehová. ¿Creen que esa era una función de un rey? No, amén. No era una función del rey. Era función de los sacerdotes. Era función, dice que había más de 80 sacerdotes que ofrecían sacrificio a Jehová. Pero ese rey, creyéndose ya más que todo, dijo, no, pues estos sacerdotes no son nada, yo lo puedo hacer. Ese es el orgullo. Amén. Amén. Mantengámonos humildes. Si el Señor le da una posición, ¿verdad? Siempre manténgase humilde. No diga, vos que no vales para nada, yo lo puedo hacer, quítate de aquí. Amén. Porque ese rey se sentía tan alto que dijo, ese sacerdote, ¿verdad? Vaya para afuera, porque eso yo lo puedo hacer. Amén. Entonces, mire, si el Señor le da un privilegio a usted, cuide ese privilegio. Amén. Cuide ese privilegio que Dios le ha dado. Y si Dios le da más crecimiento en otros privilegios, entonces diga gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es para servirte más y servir a los demás. Amén. Pero nunca sentirnos, ¿verdad? Que los demás valen menos. Porque este rey menospreció la función de los sacerdotes. Y empezó, dice, a quemar el incienso a Jehová. Inmediatamente los sacerdotes entran al templo. ¿Y qué dice? Quiero que se memoricen ese, ¿verdad? Que les quede eso, dice acá. Y eso, el 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, que dice, se llenó de ira. Mire, se llenó de ira. Y en su ira contra los
Pero él dice que cuando vio a los sacerdotes entrar, le cayó tan mal que se llenó de cólera, de ira en contra de los siervos de Jehová. Y ese fue ¡pum!, lo que le tocó a Jehová, y lo hirió. Amén. Lo hirió. Y aunque ahí dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la letra estaba ahí en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. Ahí está la clave, porque Jehová lo había herido. No fueron los sacerdotes que lo hirieron. Los sacerdotes, ellos respetaban a su rey. ¿Quién lo hirió? Jehová. Amén. Quizás los sacerdotes le hubieran dicho, mira, le hubieran dicho una palabra, quizás, ¿verdad?, fuerte a él, pero lo respetaron al rey. Pero a Dios no se le pasó. Amén. A Dios no se le pasó. Entonces, Usías estaba en un lugar que no le correspondía. Diga conmigo, Usías estaba en un lugar que no le correspondía. Usías estaba en un estado emocional con un sentimiento de enfado, de rabia, irritable, de ira. Él llegó con una mala actitud delante del altar de Jehová, delante del trono de Jehová. Amén. Quizás todos nos hemos enojado alguna vez, ¿sí o no? Amén. Quizás nos hemos airado alguna vez. Pero lo malo de ese rey es que no se arrepintió. ¿Me voy a entender? Entonces, el arrepentimiento delante de Jehová trae perdón, trae misericordia. Pero ese hombre entendió que estaba en un lugar donde no tenía que estar, estaba haciendo algo que no tenía que hacer, se enojó cuando vio a los siervos de Jehová y aún así no se arrepintió de lo que él estaba haciendo. Amén. Entonces, el orgullo, mira eso, el orgullo trae rebeldía al corazón. Escucha bien eso, rebeldía al corazón. Y número 2, trae un sentimiento de ira en el corazón. Amén. No sé si te has conocido personas así, porque nosotros en la experiencia pastoral hemos conocido personas así. Personas que han comido en nuestra mesa el cafecito con pan. Personas que hemos charlado, que le hemos ayudado en sus vidas espirituales y a veces en sus vidas físicas también, que han superado tantas cosas en sus vidas personales. Pero llega un momento que cuando ya se sienten bien, cuando ya ellos se sienten que ya están restauradísimos y están bien santificadísimos, ¿verdad? Llega un momento como que el dardo del enemigo le llega, ¿verdad?, a su mente y a su corazón y se revela en contra de los siervos de Jehová. Y después que un día estuvieron sentados en la mesa comiendo, ahora andan hablando mal de los siervos de Jehová. Y eso es triste, porque a ese rey Dios no lo perdonó, dice que le cayó lepra en la frente. ¿Y por qué en la frente? Dígame, ¿por qué no le cayó por aquí, por atrás de la costilla donde no se ve? ¿Por qué no le cayó aquí en la espalda donde no se ve? ¿Por qué aquí en la frente? Una señal. Exacto, como testimonio. Como quien dice, si hay alguien más aquí que quiera atentar contra el altar, aténgase a las consecuencias. Así que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos y cuidemos lo que hablamos, iglesia. Amén. Le digo que al escudriñar la palabra de Dios, pues uno tiembla, ¿verdad? Como dice la Biblia, hay que temblar delante del Señor. Amén. Porque no estamos hablando de un cuento, una leyenda, una anécdota, ¿verdad? Que en el ratito, pues cuando yo me acuerdo chiquita, cuando leía un cuento de eso de miedo, de susto, ¿verdad? Uno se queda hasta temblando. Pero de ahí pasa, ¿verdad? Porque uno dice, no, eso es un invento. Pero eso no es un invento. Esto es real. Esto es real, amén. Por lo tanto, no tenemos que tenerlo en juego. Dice que
estoy hablando de el cielo. ¿A dónde nació el pecado? En el cielo, por un ángel llamado Lucifer, ¿verdad? Un ángel que Dios le había dado tanta gloria que allí estaba alabando día y noche. Lo había vestido de tantas piedras preciosas. Era el ángel más hermoso de todo el cielo. Pero no se conformó con eso. Él quería más. Quería usurparle el trono a Jehová. Y se llenó de orgullo y de vanagloria. Y él dijo, bueno, tanta exaltación que tengo, que hasta la tercera parte de ángeles me siguen. Entonces, vamos con el plan de usurpar el trono de Jehová. Así que ahí nació, ¿verdad? El pecado del orgullo, de la vanagloria y del corazón enaltecido. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿verdad?, que saber que cada uno de nosotros Dios nos puede dar una oportunidad. Y yo me arrodillo todos los días y le digo, Señor, sé que nos puede dar una oportunidad de crecimiento en este valle. Amén. Ahorita pasamos un poquito de 100. ¿Qué pasaría si pasamos de 200 en algún momento? Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si pasamos de 300? De 400 llegamos a 500. Y si Dios lo permite, nos da una iglesia próspera, una iglesia, ¿verdad?, con miles de almas que glorifiquen el santo nombre de Dios. Y yo le digo al Señor, danos una oportunidad. Danos una oportunidad. Capacítanos y prepáranos para que eso no nos vaya a alejar o a llevar a tener un corazón enaltecido y orgulloso. Porque la gloria y la honra solo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de Jesús, a ese Cristo que te podrá ver. Así que si algún día, porque hay muchos acá que están pidiendo dones espirituales, si algún día el Señor les permite el don de sanidad, el don de milagro, el don de profecía, de sabiduría, de ciencia, el don de fe, el don de lengua y sentimiento, ¿verdad?, de lenguas. Si Dios les permite tener dones espirituales, acuérdense de eso. Todo es para darle gloria y honra al Señor. ¿Qué pasaría si en un momento usted, poniendo la mano sobre un paralítico, se levanta? Amén. Miren qué maravilloso. Eso le estamos pidiendo al Señor con el pastor, ¿verdad? Que Dios use a su iglesia, porque queremos ver señales, prodigios, amén, en este lugar. Queremos ver presencia del Espíritu Santo. ¿Está preparado usted para recibir esos dones espirituales? Amén. Y decir, Señor, úsame como instrumento tuyo. Amén. Amén. No lo oigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe de que en Isaías 13:11 dice, aplastaré la arrogancia de los orgullosos, dice, y humillaré la altivez de los poderosos? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia, dice, a los humildes. Amén. Así que mantengámonos en el lugar correcto. Nunca se adelante al propósito de Dios. Si Dios lo tiene ahí donde está, estoy hablando tanto espiritualmente como allá materialmente, donde usted está ubicado, manténgase ahí con humildad. Si en algún momento Dios lo quiere exaltar, Dios lo va a hacer a la manera de Él. Pero no juguemos sucio. Amén. Porque ese rey quería jugar sucio delante de Dios. Y él dijo, soy rey, puedo ser sacerdote también. Pero no es así, amén. No es así. Quería usurpar un lugar que a él no le correspondía estar. Amén. Vamos a leer el punto número 2, ¿verdad? Habíamos dicho que el tema era 5 razones por qué Dios quiere. Número 2, cuando hay un corazón necio. ¿Oye conmigo? Cuando hay un corazón necio. Vámonos a otra historia, el primer libro de Samuel, capítulo 25.
así, ahí, que le ayude. Amén. Dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová, ¿qué dice? Hirió a Nabal y murió. Amén. Ahí nos vamos, la historia es larga, ¿verdad? Pero estamos hablando del rey David. El rey David andaba huyendo, ¿verdad? Huyendo del rey Saúl porque lo iban a matar. Pero él andaba con un grupo de gente que tenía ya, ¿verdad? Un buen grupo andaba sus 400 valientes, ¿verdad? Que andaban con él, y había mucha gente que lo seguía al rey David, ¿verdad? En ese momento no era rey todavía, pero mire eso, ellos andaban tan hambrientos porque andaban huyendo, como que les digo, ¿verdad? Tenían tanta hambre, no habían comido por días sus hombres y él, y viene y dice David, mira, yo le dice a alguien, aquí hay un hombre rico que tiene mucho ganado, mucha oveja, queso, vaca, ¿verdad? Leche, y todo tiene ese hombre. Entonces le dice David, vaya un grupo de hombres y pídanle comida y díganle que David, porque se había hecho, el nombre de David era conocido ya en todo lugar, y díganle, David es el que pide ese alimento. Y llegan los hombres donde ese hombre llamado, ¿cómo se llama? Nabal, ¿verdad? Y llega, ¿y qué? ¿Cómo le responde Nabal? Le dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Verdad? ¿Por qué me vienen a pedir? ¿Ustedes creen que yo les voy a dar comida a ustedes? Y entonces, y lo insultó todo, ¿verdad? Ese hombre, y allá iba la comisión de David con las manos, ¿verdad? Vacías, sin ningún pedacito de pan. Y cuando llega donde estaba David, como David es un siervo de Jehová, ¿verdad? Cuando llegan esos hombres y dice David, alícense las espadas y alicen a todo lo que tengamos, porque hoy mismo vamos a ir a matar a Nabal y a todos sus criados y a toda su familia por el rechazo que ellos habían tenido. ¿Me voy a entender? Entonces, la esposa de Nabal se llamaba Abigail, una mujer muy sabia, ¿verdad? Una mujer muy sabia, porque inmediatamente cuando ella se da cuenta que su esposo Nabal había rechazado a los hombres de Dios, dice que prepara pan, prepara comida, pero en grandes cantidades, que creo que eran como 12 burritos, ¿verdad? Llenos de comida, y llega donde David y le dice, rey David, y se postra delante de él. En ese momento no era rey, pero ya se sabía, ¿verdad?, que él iba a llegar a ser rey, y le dice, aquí traigo toda la comida para ti. Y el, ¿cómo le digo?, el enojo que tenía David en ese momento se apaciguó, y dijo, por tu sabiduría que has tenido, mujer, le dijo, ya no, vaya muchachos, ya desenvainen, ¿verdad?, sus espadas y comamos, porque todos tenían tanta hambre, ¿verdad?, que comieron, y ellos estaban tranquilos, y ya David no tomó la decisión de ir a matar a toda esa gente. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, Nabal era un hombre necio. ¿Me doy a entender? Un hombre necio, porque la palabra Nabal, el nombre Nabal significa necio en griego. ¿Me doy a entender? Significa necio, un hombre necio. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas necias? ¿Sí saben qué es necedad? Necedad es una persona, ¿verdad?, que no sale, ¿verdad?, que se dice una cosa, y aunque todo el mundo tenga la razón, y él dice, no, así no es. No es que mira, el color ese es blanco. No, es azul, dice, ¿verdad? Es azul. ¿Verdad? Y le comprueban con todo, ¿verdad? Y no sale de ahí una persona, le vamos a decir un vocabulario de allá, ¿verdad? Caliche, terca, ¿verdad? Una persona que no entiende ni por las buenas ni por las malas, amén. Cerrada, así es, ¿verdad? Ese hombre era de así, era un hombre que solo él tenía la razón, que nadie más. Y dice
banquetes con comida, con vino, se emborrachaba y bueno, a los días ya andaba bueno otra vez, pero a los días de la fiesta se emborrachaba y así malgastaba su dinero. Pero llega un momento que dice que él se emborrachó, ¿verdad? Se emborrachó, dice ahí, donde leímos, dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí él tenía un gran banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba tan alegre y estaba tan ebrio, por lo cual ella no le declaró lo que ella ya iba a hacer, ¿verdad? Ir a dar el alimento a toda esa gente. Dice, pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado el efecto del vino, le refirió a su mujer estas cosas, pero cuando estaba hablando con ella, ¿qué pasó? Se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Miren qué historia. Y dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. O sea, ¿qué pasó en esos 10 días? Que se levantó bueno, porque dice que ya le había pasado el efecto del vino. Empieza a hablar con la mujer, pero se desmaya. Y en 10 días pasó desmayado. ¿Está viendo la historia usted? 10 días. Pero en esos 10 días, Dios le dio la oportunidad a Nabal para que se arrepintiera, ¿verdad? De lo malo que era ese hombre. ¿Creen ustedes que una persona desmayada puede escuchar? Científicamente está comprobado que la gente que está en coma, ¿verdad? Está en coma, allá en el fondo, a lo lejos, pueden escuchar. Amén. Pueden oír. Eso se lo digo médicamente. Mucha gente, cuando los inducen al coma, los inducen. Inducirlo es diferente a que caigan en coma, ¿verdad? Porque una persona que ya está vegetal es diferente a que el doctor induzca el coma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona, me contaba una hermana de esta iglesia, que ella tuvo como a los 15 años, 17 años, un accidente de automóvil y quedó en coma como por 10 días. Y mire que ella estaba tan consciente, y a mí me da un poco de risa, porque en la familia eran como 12 hijos, y ella era la menor, y la mamá le había dado la mejor herencia a ella, ¿verdad? Ya ella le había repartido a todos, a los hijos, y le habían dado el mejor pedazo, la mejor herencia, y dice que cuando llegaban todos sus hermanos, le decían a la mamá, desconectala vos. Le decían, desconectala y repartiendo la herencia de ella, a nosotros, le decían los hermanos de la primera hermana, y el pobre hermano ya estaba, ¿verdad? Aparentemente no oía nada, y estaba oyendo todo lo que la familia llegaba y decía ahí en la sala del hospital, y ella internamente decía, ve, eso es mi hermano, gran cariño que me tienen, que desean que me muera ya. Dice que todo escuchaba, todo oía lo que la platicaban ahí en la salita. Y la mamá dice, por el amor que ella le tenía a su hija, los doctores le decían, desconectémosla. Y ella estaba viva, ¿verdad? El alma estaba con vida. Su cuerpo estaba recuperando de las heridas que tenía, del accidente. A los 10 días despertó, pero porque su mamá era la única que luchó para que no la desconectaran del aparato. Ella estaba respirando. ¿Me da a entender? Entonces, ese hombre cayó en un desmayo por 10 días. Pero Dios le estaba dando una oportunidad a ese hombre para que se arrepintiera. ¿Sí? Pero al ver que la actitud de ese hombre en su necedad nunca se iba a arrepentir, ¿verdad? Porque dice que quedó como una piedra. Dice, Jehová hirió a Nabal, dice, y murió. Amén. Amén. O sea, Dios conoce nuestros corazones. Y yo no sé cuántos de nosotros a Dios nos ha dado tantas oportunidades. Amén. Algunos hemos sido salvos de la muerte, de accidentes, de enfermedades, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos acá por pura misericordia de Dios. Y Dios nos da las oportunidades para que nos arrepintamos. Porque si en ese momento dado, ¿verdad? Nabal estaba mal en
Y dice, bueno, le dio una oportunidad, pero él no la aprovechó. Amén. Y gloria a Dios por nosotros, porque yo sé que muchos de nosotros, de los que estamos acá, hemos sido sensibles a la voz del Señor y hemos aprovechado la oportunidad que Dios nos dio, porque nos rescató del hoyo de la muerte, nos rescató del lugar que íbamos a la condenación eterna. Si en ese momentito, ¿verdad?, hubiera dicho, Señor, ya, suéltenlo porque hasta aquí. Amén. Entonces, amada iglesia, ese corazón necio no quería nada con Dios. Dice un salmo que el necio en su corazón dice, no hay Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado a gente que dice, no, yo no quiero nada con Dios? No, yo así estoy bien. ¿Han conocido personas así? Me comentaba un hermanito aquí que aceptó al Señor ya hace unos años atrás y me decía, mire, porque yo le decía, mire, y sus hijos, porque los 3 hijos no son cristianos, y yo le decía, ¿creen que algún día nos permite ir a su casa y predicarles de la palabra de Dios a sus hijos? Y me dice, sí, ¿verdad? Ellos están sensibles, yo les predico y ellos oyen. Y me dicen, no, si usted me hubiera visto a mí antes de recibir al Señor, yo era un hombre necio, me dice, un hombre que le cerraba la puerta a los evangélicos, un hombre que le cerraba los oídos porque no quería escuchar nada de Dios. Y si Dios me tocó a mí, dice el hermano, ¿cómo no va a poder tocar a mis hijos, que son más sensibles de como yo era, corazón duro, corazón rebelde? Amén. Entonces, mira, iglesia, Dios lo mató, ¿verdad? Dios lo mató. Así que ¿cuántos de nosotros Dios nos está dando una oportunidad de vida, una oportunidad para salir del adulterio, de la rebeldía, del alcohol, de la pornografía, ¿verdad?, del chisme? Dios nos está dando una oportunidad. Esa mujer, Abigail, era una mujer tan sabia, ¿verdad?, tan sabia, que hasta ella se hubiera muerto si David hubiera dicho, mátenos a todos. Abigail hubiera sido la primera porque era la esposa de ese hombre necio. ¿Amén? ¿Cuántos queremos la sabiduría de Abigail? ¿Amén? La sabiduría de prevención se llama eso. Cuando el Señor te diga algo en tu mente, ¿verdad?, en tu mente, porque quizás ya fue declarado algo en contra de ti o en contra de tus hijos, no menosprecies esa voz de parte de Dios. ¡Levántate! Y acciona en el nombre del Señor. Amén. Me acuerdo yo de mi hermano, ¿verdad?, mi hermano en carne, el que está en El Salvador. Dios le dio la oportunidad de estar en ese país, ¿verdad? Lamentablemente, pues aquí, como todos sabemos, el sistema lo consumió a él. Empezó a trabajar en un lugar donde le daban mucha propina, mucho dinero, pero empezó la influencia de los malos amigos. Trabajaba en un restaurante, ¿verdad?, donde vendían mucho licor y se hizo amigo de mucha mala influencia, que llegaron a ofrecerle droga. Luego de ahí, lo que él ganaba era para comprar droga, lo que él ganaba era para comprar alcohol, lo que él ganaba, ¿verdad?, era adicto. ¿Me va a entender? Pero miren cómo es esto. Fue un caso así como de esos de los que no se lo esperan. Dice mi mamá, ¿verdad? Mi mamá cuenta que en un mes ya él estaba un esqueleto, ¿verdad? Porque ya no comía, sino que ya solo quería ganar lo que era la droga. En un mes. Viene mi mamá, ustedes conocen cómo es ella, ¿verdad? Tiene esa parte admirable también, ¿verdad? Y ella se levanta como mamá y dijo, no te lo voy a dar, diablo. Suéltalo en el nombre de Jesús, porque ese niño fue consagrado desde pequeño delante del altar tuyo. Así que ese joven, ese mi hijo, no te pertenece. Y empieza a ayunar. Pero ella usó una estrategia como madre. Por eso le digo, cuando usted sienta un sentir,
Hay veces los papás, ¿y qué pensás, hijo? ¿Y qué pensás, hija? ¿Cómo que los hijos, verdad? Si están bajo su cobertura, no es de qué pensás, sino que si es cosa para Dios, empújelos en el nombre de Jesús. Amén. Lo encierra en el cuarto, según cuenta mi mamá, ¿verdad? Y no lo dejó salir de ahí. No lo dejó salir. Y cuando él estaba desintoxicándose, le pegaba tan fuerte a la puerta: déjame salir, enchavado, lo enchavó. Y así lo tuvo por un mes, enchavado. Y le pasaban la comida debajo de la puerta. Y ella, en todo ese mes, estaba en ayuno y en oración. Ayuno y oración. Libra a mi hijo, Señor. Rescátalo de toda esclavitud de la muerte en el nombre de Jesús. Y él le pegaba a la puerta los primeros 7 días, desesperado. Y no lo dejó salir. ¿Me voy a entender? Y le pasaba la comidita ahí. Y ya en los últimos días, que ya fueron los últimos días de mes, dice que ya él le decía: mamá, ya me reconcilié con el Señor, ya le pedí perdón, ya estoy humillado delante de Dios, el Señor ha tenido misericordia de mí. Le decía él allá en el fondo y mi mamá afuera: ya el Señor me ha rescatado, decía mi hermano allá en el fondo llorando. Y cuando mi mamá sintió el verdadero arrepentimiento de él, dice que ella entra y se le arrodilla en los pies, ¿verdad? Y le abraza y le dice: le he pedido perdón a Dios y ahora te pido perdón a ti, le dice a mi mamá, porque te he dañado y yo sé que todo lo que has hecho por mí en ese mes ha sido para mi bien. ¿Me doy a entender? Dios lo rescató, pero fue así, ¿me doy a entender? No lo dejó morir en la garra del enemigo. Y hoy, gracias a Dios, mi hermano puede estar perseverando allá en El Salvador para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros también tengamos esa sabiduría. Solo voy a dar un punto más, eran 5, pero voy a dar uno más. Amén. Vamos a ver otra razón de la por qué Dios hiere, es cuando menospreciamos la presencia del Señor. Segundo libro de Samuel, ahí adelantito, capítulo 6, versículo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Ya lo vamos a leer desde el 4. Dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. ¿Quién lo hirió? Dios, ¿verdad? Dice que Jehová lo hirió. Ahí Dios, dice, por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y luego dice, se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Amén. Y de esa historia están trasladando el arca, ¿verdad? De la casa de Abinadab, ¿verdad? De donde habían estado, porque los filisteos se habían robado el arca, ¿verdad? El arca del pacto, pero luego la entregaron porque le llegó maldición a los filisteos. Pero luego, cuando le entregan, David dice: pues no la vamos a llevar todavía a Jerusalén, porque no vaya a ser de que el arca nos traiga maldición a nosotros también. Sí saben del arca, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El arca que andaban los sacerdotes encima de sus hombros, como 6 sacerdotes se la ponían en sus hombros, el arca, y adentro del arca
lo del arca. Entonces llega en el tiempo de David, se roban el arca, llega maldición a los filisteos, es entregada, David no se la lleva a Jerusalén, sino que dice, llévensela a la casa de Abinadab para que se haya un tiempo. Y vamos a ver la señal. Si Abinadab es bendecido, entonces quiere decir que Jehová, ¿verdad?, está con nosotros. Pero si Abinadab es maldecido, igual que los filisteos, entonces no, ¿verdad? No hay que hacer nada, ni tocarla, ni nada. Y pasó tanto tiempo, según la historia, pasó como 2 años el arca en la casa de Abinadab. Abinadab tenía muchos hijos ahí. El arca significa la presencia de Jehová. ¿Sí me voy a entender? Entonces, los hijos habían visto tanto tiempo el arca ahí en su casa, y Abinadab había sido tan bendecido por tener el arca ahí, ¿verdad?, que David dijo, es hora de trasladarla para Jerusalén. Pero de acuerdo al Antiguo Testamento, ¿verdad?, el tiempo de Moisés, ¿cómo tenía que ser trasladada el arca? En los hombros. En los hombros de los sacerdotes. En los hombros. ¿Cómo la llevaban aquí? En carreta con bueyes. ¿Me doy a entender? ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban haciendo algo que Dios no lo había mandado a hacer. El arca tenía que ir encima de los hombros de los sacerdotes. Y David dijo, para que vaya luciéndose así como una carroza, ¿verdad? El arca, que vaya en muelles, y una carreta. Cosa que después, si usted lee toda la historia, David dice que se arrepiente por esa decisión. Pero un hijo de Abinadab iba cerquita del arca, ¿verdad? Cerquita del arca. Y de repente los bueyes, la carreta tropieza y el arca se va a caer. ¿Verdad? Ahí dice, se va a caer. Y luego dice que Usa, así se llamaba el Usa, pone la mano para sostener el arca, para que no se caiga. ¿Y qué pasa con pobre Usa? ¿Lo leyeron ahí? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Me doy a entender? Mire, cuando menospreciamos la presencia de Dios, es peligroso. Amén. Porque Usa había tenido tanto tiempo el arca en su casa que para él quizás ya no tenía el valor que tenía el arca, ¿verdad?, que representa la presencia de Dios. La había tenido tanto tiempo en su casa, 2 años en su casa, que me imagino que esos jóvenes corrían ahí en la sala, ¿verdad?, salían y todo. Y ellos quizás dijeron, bueno, no pasa nada si meto la mano. La acción era para un bien, ¿sí o no? Alguien dice, ¿por qué lo mató? Si en realidad era para proteger el arca. Amén. Entonces, miren, muchas veces podemos tener buenas intenciones en algo, pero si eso va en contra de lo que Dios ha dicho, entonces ya eso es pecado. Amén. No sé si me voy a entender. Muchas veces nosotros nos justificamos en hacer cosas buenas, pero si en realidad Dios no lo ha pedido o Dios no lo ha dicho, tengamos cuidado en eso. ¿Sí? Me acuerdo yo de una hermana había una hermana que estaba pasando una situación difícil, ¿verdad?, que Dios la estaba procesando tan fuerte. Ya nosotros de pastores habíamos hablado con ella y ella pues estaba pasando ese proceso que nosotros sabíamos que era Dios que le había mandado el proceso. Nosotros lo sabíamos y hablamos con ella y le dijimos, hermana, pase ese proceso, ¿verdad?, y usted va a crecer espiritualmente. Y ella lloraba y decía, pero es fuerte, es duro, pero Dios se lo ha mandado, ¿verdad?, para que usted pueda crecer espiritualmente. Y la hermana no entendió. ¿Me da a entender? ¿No entendió? Vino una hermana y dijo, hermana, yo quisiera ir a visitar, dijo, a la hermana Sutano porque está pasando un momento duro. Venimos nosotros, pastor y yo, y le dijimos, hermana, ahorita no la visite, no es el tiempo de visita. Ella tiene que procesarse, pero el único que le puede ayudar en su proceso es Dios.
Si nosotros le decimos cualquier palabra ahorita, se va a cortar el proceso. Y si se corta, ya no va a lograr el propósito por el cual Dios le ha traído eso. Y entonces, pues la hermana no nos hizo caso. Y se fue a meter a la casa a hacer un bien, porque era un bien, venir a orar por la hermana. Pero viene la hermana y le dice, no hermana, no se preocupe, ¿verdad? Ahorita mismo vamos a orar, ¿verdad? Porque no es su culpa lo que está pasando, sino que eso, ¿verdad? Es culpa de la sultana y del mengano, y de la sultana y del mengano. Así que, ¿verdad? Ahorita mismo vamos a orar para que Dios tome venganza en contra de esas personas y que haga lo que tenga que hacer. Y le da un mensaje diferente al que nosotros le habíamos llevado. La hermana se llenó tanto de rencor en su corazón por la hermana sultana y el hermano mengano y el familiar tal, que la hermana cortó el proceso por el cual estaba pasando el momento. ¿Me doy a entender? La hermana al final se fue de la iglesia, no pudo superar el proceso. ¿Por qué? Porque agarró una raíz de amargura en contra de XXX. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces uno quiere hacer el bien en algo, pero a veces el Señor dice, silencio, stop, ¿verdad? Ahorita no metas la mano, no la metas, porque yo sé lo que estoy haciendo. Y a veces Dios nos dice, mete la mano, ve, habla. Pero a veces solo es entre Dios y la persona. ¿Me voy a entender? Entonces, mire, este Usa metió la mano donde no tenía que meterlas. David tomó una mala decisión y tuvo que pagarla con un muerto. Un muerto. Por lo tanto, iglesia amada, Usa sabía las reglas. Sabía las reglas que nadie podía tocar el arca de Dios. Pero él tocó la presencia de Dios. Así que lo hirió. Respetar la presencia de Dios. Respetar. Yo me acuerdo de niña así. Había una hermana, creo que tenía como 7 o 8 años. Mira, esta hermana era danzadora. De esas danzadoras que hablan en lengua y saltan. Pero saltan, no sé si se ha visto de esa hermana, ¿verdad? Que saltan con una gran energía y hablan en lengua. Uno de niño no entiende esas cosas. Entonces, una vez de niña, le dije yo a mi papá, el son de burla, ¿verdad? Le dije, mira esa hermana, qué chistoso, pues danza, ¿verdad? Porque sí, porque era gordita así, ¿verdad? Y le hacía, uno de niño pues tiene una mente inocente y no sabe lo espiritual. Mire, ese día me acuerdo que mi papá me dio aquí en la boca, mire, pero me dio tan fuerte que me quedó así, mire, rojo. Y me dijo, jamás te burles del Espíritu Santo. Jamás te burles de las manifestaciones del Espíritu Santo. Era una niña de 7 o 8 años. Entonces, yo empecé porque él era un hombre muy sabio, es un hombre sabio, y desde niña, así como Danielita fue el miércoles al discipulado, así me metía a las clases, me metía a todas las clases que había en la iglesia. Y yo llegué a entender quién era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un ser maravilloso. Que se puede manifestar en diferentes formas. El Espíritu Santo no está encerrado en un cuadrito. Y hay mucha gente que critica las manifestaciones del Espíritu Santo. Se burla de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es que eso no es de Dios. Es que eso no es del Espíritu. Eso quizás es de Beelzebú. Cuidado. Cuidado. Hay un versículo que dice que todo el que blasfemar en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón. Amén. El que es inocente en esos temas, pues hay gente en el mundo que no sabe de esos temas, pero uno que ya es cristiano y conoce esos temas, cuidado con abrir nuestros labios o poner nuestras manos donde no tenemos que ponerlas. Amén. Póngase sobre sus pies. Menospreciar la presencia de Dios también es ser indiferente. Ser indiferente a la presencia. Cuando haya presencia del Espíritu en la iglesia, manifestación, métase con el Señor. Yo aquí me voy a quedar, si Dios quiere, aquí me va a tocar, ¿verdad? Pase al altar
no sea indiferente a la manifestación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por este tema, Señor, que hemos recibido esta tarde. Quizás es un tema más como una enseñanza, Señor. Quizás nosotros desconocemos porque creemos que tú, oh Dios, no puedes poner tu mano en algún momento para quebrantarnos. Pero sí lo hiciste en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, a tener cuidado, Señor, a que nuestro corazón no se enaltezca, Señor, cuando tú nos des crecimiento espiritual, Señor, sino ser servidores, dice tu palabra, que tú, oh Dios, fuiste el primer servidor para enseñarnos a nosotros a servir, Señor. Así que estamos en esta tierra no para buscar posiciones, no para buscar privilegios quizás, Señor, y si no me da y porque al otro sí, sino, Dios, para servir. Y dice tu palabra que el servidor, Señor, es el primero delante de ti, Señor. Cuida nuestro corazón, Señor, de no rebelarnos en contra de ti, Señor, de no tener un corazón necio, sino ser sensible a tu voz y a tu llamado, ser sensible, Señor, y tener un corazón, Señor, amoroso para con nuestros hermanos, Señor, en medio de la necesidad, para con los siervos de Jehová, Señor. Cuida nuestros labios, Señor, en el nombre de Jesús. Cuida nuestros labios, Señor, para que de nuestra boca no pueda salir ninguna maldición, ninguna crítica, ninguna murmura, Señor. En contra, Señor, de tu presencia, en contra, Señor, de tu iglesia, en contra de tu palabra, en contra de tus siervos, en contra, Señor, de tu plan, de tu propósito, de tus proyectos, oh Dios. Cuídanos y andar bien contigo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a estar felices, Señor, en el lugar que tú nos tienes, oh Señor. Queremos cuidar la presencia que está en nosotros, oh Dios. En cualquier momento, Señor, eso se va a quebrar, eso se va a quebrantar, oh Dios. Y la presencia es para toda la iglesia, Señor. Quita todo cansancio, Señor. Si en algún momento hemos sido indiferentes a tu presencia, porque tu presencia está aquí ahora, oh Dios. Pero a veces que no queremos ni abrir nuestros labios para decirte absolutamente nada. Algunas veces nos estamos tan distraídos que tú nos quieres dar, Señor, dar y dar, Señor, de tu unción. Pero estamos en otras ocupaciones. Ayúdanos, oh Señor, a ser una iglesia, Señor, que podamos valorar la presencia tuya. En algún momento, oh Dios, esto se va a llenar, se va a tomar, Señor. Y queremos mantenernos, oh Dios, en esa humildad. Queremos, Señor, integrarnos a la presencia tuya, a la manifestación de tu presencia, para poder bendecir a otros, oh Dios, con esos dones especiales, Señor, que tú has depositado en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, nos reconciliamos con el Padre, con el Hijo y contigo, para que tú, oh Dios, puedas examinar nuestro corazón y si en algo que hemos fallado, le pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos a tener esa libertad en Cristo, Señor, y a disfrutar, Señor, esa presencia maravillosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos concedes. Oh, gloria, 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 Señor. Oh, gloria. ¿Por qué no le dan una alabanza, Señor? No les escucho. Alabe al Señor con su boca. Que se quede caído para alabanza hoy. Gloria a Dios, santo Señor, Señor. Alabe al Señor un minuto, pero que se oiga esa alabanza.
presente esta noche, Señor, bendíceles. Bendíceles en su lucha, en sus batallas. Ayúdales, oh Dios, a levantarse cada día más. Que ellos sepan que hay un Dios grande y sublime. Oh Dios, que adoramos con todo el corazón, Señor, y que lo esperamos, Señor, algún día. Oh Señor, con los brazos abiertos te esperamos. Amamos tu venida, Señor, amamos tu venida, Jesús.